Nos encontramos en el episodio número 39 de Leamos Juntos la Biblia. El día de hoy, leemos Génesis también 39 y tenemos por título algo así sencillito. Y vamos a aprender justamente una técnica que es así, muy sencillita, pero que a la vez podría ser que tan sencilla sea que pudiéramos no llevarla a cabo. Familia, hay tiempo para todo, pero hoy es tiempo de que leamos juntos la Biblia. Capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y aquí reanudamos la historia de nuestro estimadísimo y bien ponderado y a punto de vivir la experiencia, José. José había sido vendido en lugar de haber sido asesinado por sus hermanos, de acuerdo a una compañía de ismaelitas que estaban pasando justamente cuando la aventaron al pozo. Y ahora nos damos cuenta que estos ismaelitas se lo vendieron lo llevaron a vender a Egipto como esclavo y lo compra allí Potifar, ¿de acuerdo? Dice que lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Mas el Señor estaba con José. Dice, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, que el Eterno estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Qué interesante cómo funciona este respaldo del Señor. Y aquí yo tengo una broma con mi buen amigo Alberto y decimos cómo lo que hemos vivido y lo que ha sido trazada nuestra vida y ha sido llevada a nuestra vida, podríamos de pronto como terminar diciendo que, José podría terminar diciendo que era el favorito de Dios, porque no importaba si lo vendían, si lo querían matar, no importaba si llegaba a Egipto, no importaba si lo compraba Potifar, él seguía siendo próspero, le seguía yendo bien y literalmente con lo que tenía, que en ese caso era ser esclavo, pues ni modo, o sea, ahí estaba y dice ahí todo lo que él hacía. El Señor lo hacía prosperar en su mano. Entonces José podría decir que él era el favorito del Señor. Y esta broma es la que tengo con Alberto, mi amigo, y decimos que cada uno somos el favorito del Señor, por lo que agradecemos que el Señor nos ha permitido pues vivir como experiencia, ¿no? Y entonces José aquí parecía ser el favorito de Dios. Y dice el versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Qué interesante y o sea, aquí te das cuenta de lo que dice este versículo, o sea, de lo que dice, o sea, la relación que hay con el Señor. Y dice que José halló gracia en los ojos de su amo, dice, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y es que, la verdad, si te pones a pensar, José, pues a pesar de que lo estaban vendiendo como esclavo, en calidad de esclavo, la verdad es que José, para cuando fuese esclavo, ya tenía demasiada instrucción, ya sabía bastantes cosas, probablemente sabía sobre ciencias, sabía sobre matemáticas, sabía sobre cálculos, sabía sobre la siembra, la cosecha, cómo reconocer las estaciones, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuánto convenía, no sé, el tema del parto animal. Probablemente el padre le enseñó y lo letró bastante en relación, por ejemplo, a sus hermanos. Y esto se notaba en su forma pues refinada de hacer y de actuar con Potifar, ¿no? Dice que esto lo hizo hallar gracia entre los ojos del Señor, dice, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa. O sea, a pesar de que él sabía, además, tenía la gracia del Señor sobre él. Y aquí te vas a dar cuenta de algo importante, y es que el saberlo es necesario, ¿sí? Pero el tener el respaldo y la gracia del Señor sobre uno es un privilegio de gracia. Es un privilegio de gracia. Y José gozaba de esa gracia. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hizo José para tener sobre él la gracia del Señor? ¿Qué hizo José para merecerse ganar la gracia y el cuidado del Señor? ¿Qué hizo José para merecer ser prosperado por lo que el Señor quería y le permitía? ¿Qué hizo José? Bueno, díganmelo ustedes en el chat. Mientras que ustedes me escriben, sigamos leyendo en esta parte. Dice que entregó en su poder todo
todo lo que tenía. Y la verdad es que yo creo que sí tenía, porque si era el Potifar, era oficial de Faraón, o sea, estaba Faraón y luego seguramente Potifar, no sabemos. Pero si estaba ahí Potifar en un escalafón tan alto, probablemente tenía y tenía mucho, ¿sí? Y dice acá, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, fíjate esto, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Tú no sé si lo logres notar esto, pero es una cosa impresionante. O sea, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Otra vez, ¿qué hizo José? No puede hacer nada. José no puede hacer otra cosa más que las que él sabe. Pero la parte de la prosperidad, la parte de la atención, la parte del respaldo y del cuidado, eso no dependía para nada, por supuesto, para nada, pues justamente así, de José. Si, por ejemplo, sembraba algo y se daba, pues no era porque José hiciera que se diera, sino que realmente era porque el Señor permitía que se diera. Entonces te pones a pensar y dices, ¿sabes qué? Pues realmente, o sea, sí José sabía, pero sobre todo era el respaldo del Señor. Sí José tenía el conocimiento, pero el conocimiento sin el respaldo del Señor es como edificar sobre la arena, como en la parábola que aparece allá. ¿Sí? Edificar sobre la arena es, sí sé edificar, pero sobre la arena es sin ningún fundamento. ¿Sí? Y eso es una cosa impresionante cuando te das cuenta que el respaldo del Señor es una de las cosas más preciadas que tú y yo pudiéramos de verdad, pues, que se nos conceda. Así tal cual, que se nos conceda. Y eso es una cosa de verdad preciosa y José la estaba viviendo, José la estaba disfrutando, José de verdad tenía este respaldo y eso es una bendición de verdad preciosa. Y luego sigue diciendo, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así como en el campo, lo que decíamos ahorita de la siembra y la cosecha, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, imagínate, todavía el tipo es próspero, está joven, dice de hermoso semblante y bella presencia. O sea, este tipo, así de verdad, re favorito del Señor. O sea, de verdad que dices tú, no, o sea, este tipo tenía gracia del Señor. Y no podríamos mentir porque sí está tal cual escrito. Dice por acá Ana María Córdoba, exacto, no hizo José nada para hallar gracia delante del Señor. No tenía ninguna forma de lograrlo. Y aún así el Señor se la concedió. Vamos poniendo atención porque esto nos demuestra mucho el carácter del Señor. Y se aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. No. Después de esto la esposa de su amo, puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Fíjate, dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que se tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y aquí hay algo impresionante, y fíjate lo que dice José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría? Y fíjate cómo no dice, pecaría contra mi amo Potifar, pecaría contra usted, no, dice contra Dios. Y aquí te das cuenta de cómo es que el Señor también, pues, tiene este favor por aquellos que tienen esta fidelidad con Él. No se la podía ganar, pero hay una cosa agradable que José tenía a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la separación, a pesar del duelo, a pesar de la esclavitud, a pesar de ser vendido, a pesar de ser odiado, a pesar de todo. Había algo aquí que José tenía, y es que él seguía siendo fiel en la santidad delante del Señor. Literalmente dice, ¿cómo podría yo pecar? ¿Cómo podría yo pecar contra Dios? Y le dice, hablando ella a José,
cada día, escucha esto, cada día, dice, y no escuchándola él, o sea, no voy a oír, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en su casa para hacer su oficio y no había nadie más de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo que nos trajiste, fíjate acá dice, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y al jefe de la cárcel entregó en mano a José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. O sea, ahorita regresaremos a esta parte de cuando va a la cárcel, pero regresemos un momento a este punto donde sucede todo el nudo de nuestro episodio. ¿Sale? Fíjense nada más esto. Ella le insistía en caer, en pecar, en tener una aventura con ella. O sea, que José tuviera una aventura con ella y ella con José. Dice que cada día, dice, y no escuchándola él. Y aquí de verdad que está bien preciso esto que vamos a notar acá, porque ahorita vamos a irnos a los evangelios y vamos a notar qué dice Jesús con respecto a todo esto, ¿sí? Dice, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día, dice, en su casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. O sea, lo estaba forzando, ¿sí? Dice que huyó y salió. Y esta parte les voy a pedir que la subrayen también en su Biblia, esta sección donde dice huyó y salió, así con amarillo glorioso. Huyó y salió. Esto fue prácticamente todo lo que hizo José, ¿sí? O sea, no intentó disuadirla, no intentó decirle, o sea, es que es muy precioso esto. Es muy precioso esto porque... miren, vamos a dejar tantito aquí esto y vamos a entender otras cosas que nos interesan, ¿sale? Fíjate, o sea, que podemos asociarlas muy bien. El Salmo 23, vamos a asociarlo un momentito con esto. El Salmo 23 es muy cortito y la mayoría no lo sabemos, ¿sí? Y aquí viene una parte importante que quisiera compartir con ustedes que pudiéramos perfectamente aprender ahora que lo vamos a ver y que lo estamos viendo con José. Bien, en la pantalla lo voy a poner aquí justamente el Salmo 23. ¿Sale? Y es un salmo que David escribe, que quite la publicidad. Dice que David decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿sí? Imagínense que esto también lo podría pensar José. O sea, José está vendido, está ya muerto, pero José decía, mira, yo, o sea, igual estoy acá, el Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, está bien. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me paso. O sea, imagínate que probablemente José, obviamente todavía no estaba escrito para el tiempo de José esto, ni vayan a pensar que yo estoy diciendo cosas que no son. pero José podría decir esto y perfectamente quedaría, ¿sí? Hay una parte que me importa mucho, porque se está relacionando mucho este salmo que estamos viendo acá con el concepto de que somos ovejas, ¿sí? Y dice, es mi pastor,
Dice, delicados pastos, así como tal cual las ovejitas que pastaban en delicados pastos. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Se acuerdan el versículo de Proverbios que leímos el lunes pasado que decía, bueno, el lunes no, perdón, la penúltima clase, que decíamos como cuando los caminos del hombre son agradables para el Señor, hasta a sus enemigos los hace estar en paz? Bueno, en este caso, fíjate lo que está diciendo, aunque aprendíamos cómo Potifar ya no era su enemigo, ya no era su amo malo, ni tampoco lo oprimía, ¿sí? Realmente ni siquiera lo trataba como esclavo, más bien como empleado, ¿sí? Y le dice aquí en el versículo 5, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esa parte de unges mi cabeza con aceite es una técnica que se empleaba antes, en la antigüedad, para ungir justamente la cabeza de los corderos, de las ovejas, y se derramaba sobre ellos aceite. Y este aceite incluso llegaba a ser un aceite para lubricar los oídos, las orejas, para que justamente las moscas no vinieran y habitaran o pusieran huevecillos y se infectara todo como miasis, pues justamente los corderos. Entonces está diciendo el salmista, está diciendo David, tú unges mi cabeza con aceite, mi copa está unges mi cabeza con aceite, o sea, pones aceite en mis oídos. Ahora, tú puedes decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, aquí tiene mucho que ver, porque si tú entiendes el capítulo, entiendes el Salmo, te vas a dar cuenta que el concepto de las moscas está muy asociado con esta concepción maligna. Las moscas, hay un concepto en la palabra, en el hebreo, que es un señor, que es el señor de las moscas, ¿sí? Y este señor de las moscas se llama Baal Zebú, que traducido y que traído al español se escucha como Belcebú, seguramente lo has escuchado, y es lo que tú y yo conocemos como el adversario, ¿no? Como el que se opone, el adversario, el que se opone, el acusador. Entonces, viene y se ponen las moscas del señor de las moscas, y es como esta voz del enemigo, esta voz de Baal-Zebú, de Belcebú, esta voz del que se opone, del opositor, del acusador, que se pone aquí, y te empieza a decir, y te empieza a hacerte una maraña de ideas de por qué, pueden ser dos cosas. Primero, de por qué mereces que te esté yendo mal y por qué mereces que sí, como José, ¿no? Si yo merezco y la depresión y nunca voy a salir adelante y no voy a poder, y eso es un engaño, ¿sí? Y lo segundo es decir, bueno, y es muy probable que pase en segunda posición, en segundo momento, es decir, ¿sabes qué? Últimamente sí me puedo meter con la mujer de mi amo, ni se va a dar cuenta, confía tanto en mí, o sea, últimamente sí. Pero escucha esto, lo que leíamos ahorita, y aquí está, dice, hablando ella a José cada día, ¿y qué hacía José? No escuchándola él. No escuchándola él. ¿Qué hacía José con sus oídos? ¿Qué hacía José con el estímulo que llegaba a través de estos sensores que se llaman oídos? ¿Qué hacía él? Dice, no escuchándola él. O sea, imagínate que era el enemigo así, aquí, ¿y qué hacía José? Sáquese. O sea, aquí no. Pero acuérdate que era a diario. ¿Sí? Y cuando vio que ya no escucharla no era suficiente, bueno, pasó lo que pasó. Ahora, antes de irnos a ver lo que pasó, que está bien fácil, y ver también por qué termina en la cárcel, quisiera que notáramos algo también muy importante. Y eso está en el sermón de las bienaventuranzas, ¿sale? Y quiero que se fijen acá, porque en el caso de José podría estar lleno de ansiedad y de afán por todo lo que estaba viviendo, ¿sí? E incluso de afán y de ansiedad por quedar bien con el patrón, ¿sí? Y ahorita que lo estábamos leyendo, eso me hacía recordar del afán y la ansiedad de Mateo 5, y de verdad nos vamos a sorprender cómo termina y cómo concluye. Es que es Mateo 5, 6 y 7. Yo sé que este es Mateo capítulo 6, ¿de acuerdo? Pero Mateo 5, 6 y 7 es prácticamente
un mismo sermón, o es la agrupación de los sermones del monte, ¿de acuerdo? Y dice Mateo 6:25, dice, no os afanéis por vuestra vida. Estaba diciendo Yeshua, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y otra vez te invito a que pienses en la vida de José como un ejemplo para todo esto. ¿No valía más José que las aves del cielo? Y eso que las aves del cielo el Señor las alimenta. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, José, por más que se afanara de verdad, no iba a poder parecer algo que no era. O sea, no tenía. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de esos lirios. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no están en este pacto, los que no están disfrutando del pacto Abraham, o sea, literalmente, los gentiles son los que buscan todas estas cosas. O sea, que te preocupes y que digas, y ahora tengo que trabajar más, y ahora, dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, es decir, que el Señor sea tu rey, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿qué cosas? El vestido, la comida, el calzado, el dinero, el sustento, todo será añadido. ¿Sí? Entonces fíjate cómo vamos notando la vida de José, cómo no ganó nada. Mira, déjame poner acá otro versículo que de verdad me gusta muchísimo. Y quiero que lo comprendas todavía mucho más para que de verdad descansemos en esto y sobre todo seamos fieles a Él. Fíjate nada más, es Efesios, voy a leerlo un poquito más antes. Perdónenme que lo estoy aquí rondando. Fíjate lo que dice en Efesios, cómo lo saluda Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así como José, ¿se fijan? Santos y sin mancha. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, adoptados para ser hijos suyos por medio de Yeshua, de Jesús, de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué? Porque así quiso tal cual. Así le plació a Él. Oye, pero así le plació a Él. ¿Sí? Ya cuando ves esto dices, a ver, así le plació Él con José y pues José era respaldado por el Señor. Y luego José no se afanaba, así como le estamos viendo acá. Qué interesante todo eso. Y luego José no escuchaba, así se mantenía en esta fidelidad y desarrollaba esta parte de unge mi cabeza con aceite, nada que me voy a andar aquí escuchando. No, nada. Y luego dice Juan capítulo 10, versículo 27, el que muchos conocemos acá, dice que Yeshua mencionaba mis ovejas. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. La voz de la esposa de Potifar, no, mi voz. Señor, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Díganme, por favor, ustedes una cosa así importante. Pónganse todos en un modo de terapeuta, así, por favor. Díganme, ¿qué voz en la mente de José fue la que rechazó José cuando la esposa de Potifar se le ofreció así ya por completo? Y cuando la obligó, ¿qué voz vino a la mente de José y que José tuvo que rechazar para poder huir? ¿Qué
estímulo llegó a la mente de José que José rechazó? A ver, wow, así modo terapéutico. Ustedes como terapeutas, díganme cuál fue la voz en la mente de José que José desechó. ¿Qué voz era esa? ¿Qué estímulo era este? Díganmelo ustedes, por favor. ¿Ustedes qué dirían? A ver. Porque aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Aquí dice, y yo las conozco y me siguen. Ah, mira, Ana María Córdoba, ven, psicóloga, terapeuta, ven. Aquí quien necesite, por favor, Ana María Córdoba, terapeuta, profesional, profesionista, psicóloga, por favor, con cédula, por favor, mujeres, aquí está Ana María, aquí puso el placer inmediato. O sea, la voz que vino con José fue placer inmediato. ¿Y cuál fue la voz que debía rechazar? Esa, la del placer inmediato. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, bueno, es que aquí Catalina y Pedro Miranda, perdón, me están poniendo en positivo cuál fue la voz que escuchó, pero yo les preguntaba cuál fue la voz que él tuvo que rechazar, que se despertó en su mente. Y Ana María tiene toda la razón, que es la voz del placer, la voz del deseo, la voz del morbo, la voz de la concupiscencia, la voz del pecado que llega, ¿sí? Y sabes una cosa, esta voz del placer es una voz que tiene la capacidad de ser ventajosa. El placer es ventajoso. Exactamente, mi estimada Imelda. Deseo, apetito sexual. ¿Sí? Imagínate, José tenía como 17 años, 18 años, en la plena hormona. O sea, también a José, pues si escuchaba tantito, no hombre, o sea, iba a ganar un terreno impresionante esta voz. Y hace la técnica milenaria infalible. ¿Cuál es esa técnica? Escríbanmela, por favor. Está subrayada en su pantalla. Huyó y salió. Sí, huyó y salió. Vale más, escucha lo que te voy a decir, vale más una pequeña acción racional que una gran acción emocional. Es mejor una pequeñita acción, pero racional, así, consciente, ¿sí? Conectada, que una gran acción, wow, una gran acción emocional. Y José es un ejemplo de eso. No tuvo que hablar con ella, no fue por Potifar, no sacó su celular para grabarla, no le habló nada más dijo, o sea, yo necesito salirme de aquí, salvarme. O sea, y no en el sentido egoísta, sino de verdad salvarme de caer en pecado. Huyó y salió, punto. Nada, no, que le van a decir que qué poco hombre, que niña, que se vio así bien, no sé, hasta marica, o sea, ese tipo de terminología que es, pues, por supuesto, ofensiva. Imagínate, José no le importó. Dice que huyó y salió. Y después viene la mujer y miente, y miente, y miente, y miente. Y José termina siendo víctima de estas mentiras. Y esta parte es muy impresionante porque te vas a dar cuenta, como dice de él, que vino para deshonrarla. Dice, bueno, de ella más bien, dice el versículo 18, dice, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Bueno, también la mujer se dio cuenta que definitivamente José, su técnica fue solamente huir y eso iba a ser suficiente. Y sucedió que cuando oyó el amo las palabras de José, el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, se enojó muchísimo. Seguramente has escuchado esta historia cientos de veces y sabes perfectamente que lo que José debía vivir o lo que José debía hacer, pues realmente, lo que a José le debían de hacer era la muerte. No había otra opción. Era una deshonra completa y absoluta. Por favor, disculpen. Sin embargo,
a pesar de que el Potifar se enojó tantísimo, te das cuenta que como que no le creyó por completo a la esposa. ¿Y cómo sabemos que no le creyó por completo a la esposa? Porque no lo mandó matar, no lo mandó ejecutar. Más bien, dice que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. O sea, era una cárcel donde los presos del rey, o pues las personas que eran acusadas por el rey directamente, o que eran como de pronto que atacaban al faraón, pues de pronto eran puestos allí. Dice que lo puso en la cárcel en lugar de mandarlo matar. Pone Carolina Bravo, ¡oh, esta señora! Y dice, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. ¡Oh, Dios bendito! Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Me acuerdo cuando era niño y orábamos así: Señor, dame gracia con mis maestros, dame gracia para con la escuela, dame gracia en esta competencia, dame gracia así. Y ahora que lo pienso y es una combinación, nos damos cuenta cómo José sabía y se preparaba y lo que sabía de su padre. Y dice que le dio gracia el Señor en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, dice, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Esta parte es bien impresionante y quizás hasta contraintuitiva. Porque podríamos decir, mira, el Señor lo bendecía, pero estaba en la cárcel. Mira, pero estaba en la cárcel. O sea, podríamos decir como, pues qué padre y todo, pero la mera verdad es que al final de cuentas seguía en la cárcel y estaba en la cárcel. Y la verdad es que sí. Pero aquí justamente se aplican un montón de cualidades de carácter que José está desarrollando. ¿Sí? Por ejemplo, el contentamiento, la madurez, rasgos de carácter que se nota que está madurando. Y José está creciendo. ¿Sí? Y es bien impresionante esto que José hace y dice, que al final de cuentas es tomado en cuenta. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que José, cuando proponía algo, lo proponía con tal de quedarse con, pues no sé, con el gobierno, con la dirección de la casa de Potifar, o proponía con tal de que lo tomaran en cuenta, o proponía con tal de usurpar al jefe, por ejemplo, de la cárcel? ¿Ustedes creen que lo hacía por eso? ¿O por qué creen que José lo hacía? ¿Ustedes por qué creen o por qué dirían que José terminaba siendo siempre tomado en cuenta? ¿Por qué José proponía y proponía y proponía? ¿Por qué? ¿Por qué José hacía eso? ¿Ustedes por qué creen? Mientras que ustedes me cuentan, yo les quiero compartir un versículo que hace un momentito que estábamos leyendo al principio de este capítulo. El Señor me lo hacía recordar y justamente tiene todo que ver con lo que estábamos platicando justamente del Mateo 5, 6 y 7. Fíjate nada más esto. Perdónenme que me dio un poco de alergia o algo me está picando un poquito la nariz, discúlpenme. A ver, estábamos hablando del versículo. Aquí lo voy a mostrar, el versículo. Y está dentro de los sermones de la montaña o los sermones del monte, que dice que vosotros sois la luz del mundo. ¿Sí? Y este sí está en Mateo 5, ¿de acuerdo? Se lo voy a poner aquí en la pantalla en un momentito. Y esta es una cosa impresionante que tiene todo que ver con lo que estamos viendo aquí, se los prometo, miren. Y esto es algo natural en José. Natural. O sea, no era forzado. Aquí, por ejemplo, pone Javier, el que Dios estaba con José es porque él era fiel y vivía los principios de Dios aun
aunque la Torá todavía no estaba escrita, exactamente, no estaba escrita. Y te das cuenta cómo el Señor respaldaba justamente eso, definitivamente, estoy muy de acuerdo con eso. Lo voy a poner aquí en la pantalla, este versículo que va a demostrar mucho cuál era la naturaleza de José, ¿sí? Y a mí me sirve mucho, dice aquí Carlota, ya era su código de vida, exacto, ya era su código de vida tal cual, así. Dice, dentro de los sermones del monte, Yeshua les dice a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado? No sirven más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? Lo que sazona, ¿sí? La sal es lo que sazona, la sal es lo que conserva, la sal permite que perdure por muchos años, la sal nos habla de eternidad, nos habla de conservación, ¿sí? La sal nos habla de eternidad, de perdurar. Dice mi mamá, creo que José tenía el don de servicio, su lenguaje de amor servir. Es muy probable que sí, ¿sí? Y algo que yo estaba leyendo, que estaba estudiando ayer que lo leía, y era cómo José no tenía una doble intención, ni segunda ni tercera, solamente era su naturaleza. Servir, entregar, proponer, ¿sale? Y no estaba viendo el versículo, pero se los pongo ahora sí en la pantalla, que es Mateo 5:13. Y el 14 es aún más, para mí, más sorprendente. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, o sea, no se puede esconder. O sea, una ciudad que está puesta en el monte jamás se va a esconder, ¿sí? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, imagínate, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esa era la vida de José. O sea, la vida de José no servía para ocultarla. La vida de José, cuando la encontrara el amo, como Potifar, o incluso sus hermanos, o incluso el de la cárcel, no servía guardada, oculta, encajonada, no servía para eso. Las habilidades de José, el pensamiento de José, las propuestas de José eran necesariamente, de verdad, tomadas en cuenta, debían ser necesariamente tomadas en cuenta. Y algo que me deja a mí un aprendizaje impresionante de esto es que la perspectiva desde donde José lo hacía no era para ser tomada en cuenta, ni para crecer, ni para que lo agradecieran, ni para que le aplaudieran, ni para nada. Pero aún así, debía ir a la cárcel. Aún así se requería que viviera el proceso de la cárcel. Y esto te habla de que sí, definitivamente José estaba sirviendo, entregando, alumbrando, ser la luz del mundo. Sí, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre. O sea, definitivamente Potifar glorificaba al Señor por causa de José. Pero aún así, debía ir a la cárcel. Fíjate nada más, esta parte a mí me conmociona un poco y también de cierto modo hasta me preocupa en el sentido propio de que a veces creemos que estamos ya resueltos y avanzando y que ya estamos de verdad del otro lado. Pero probablemente el ambiente va a cambiar. Como con José. Sí, el ambiente, ya no están sus hermanos, ahora está en Egipto, el ambiente va a cambiar. Me da gracia, me da risa porque es justo lo que yo estoy viviendo y me asombra porque cómo el Señor hace que se acomoden las cosas, de verdad. O sea, muy impresionante, les confesaré. Aún debí ir a la cárcel porque el ambiente cambió y probablemente había otros temas que trabajar o había temas que no estaban resueltos al 100%. Génesis 39 revela una etapa crucial en el refinamiento de José. El dominio propio frente al pecado sí estaba, pero no era suficiente. Dios todavía necesitaba pulirlo en la soledad y el olvido para prepararlo completamente. ¿Para prepararlo en qué? ¿A qué lo estaba preparando? Bueno, lo vamos a encontrar en los siguientes capítulos, pero les adelanto que José se va a convertir en el gobernador de Egipto. Así tal cual, en el gobernador segundo al mando, después de Faraón, de todo Egipto. ¿Por qué necesitaba ir a la cárcel antes de ser el gobernador de todo Egipto?
¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si José está con Potifar y de ahí, ¡pua! Y de allí hasta el gobierno de Egipto? Estaría un poco, diríamos, como de triunfo en triunfo y digas, wow, o sea, aquí este tipo solamente cosas buenas. ¿Qué hubiera pasado con la personalidad de José? ¿Se acuerdan cuando les contó a sus hermanos el sueño y que les contó sin ningún propósito porque realmente no tiene ningún propósito todavía? O sea, se los contó solamente así como con una actitud fea. Lo vimos hace 2 episodios, ¿sí? Así que definitivamente, aunque ya tenía dominio propio, necesitaba ir a la cárcel, ¿sí? La victoria moral, ¿sí? Huir de la tentación, es correcto. José no negocia con el pecado. Definitivamente. Su respuesta es directa. ¿Cómo haría yo este gran mal? Pecaría contra Dios. No debate, no explica, simplemente huye. Y esto es una realidad. No debate, no discute, no persuade, no literalmente. Esto demuestra que José ha aprendido a gobernar sus pasiones, a diferencia de sus hermanos e incluso de sí mismo en su juventud. Es cierto, José ha crecido, José ha avanzado, está desarrollado. Sí va muy bien. Sin embargo, el número 2, termina en prisión. Aún así, termina en prisión. A pesar de hacer lo correcto, es injustamente acusado y encerrado. La cárcel representa más que castigo. Es el horno de Dios para probar el carácter profundo, la paciencia, la esperanza y la fidelidad, la fe de José. Ese es el espacio donde literalmente el Señor va a permitir que José termine de sacar de su interior literalmente todo aquello que sigue dañando el propósito del Señor. Donde si José es puesto en ese sitio y aún no está trabajado, literalmente va a echar hacia perder José y va a echar a perder esa porción del propósito del Señor. ¿Qué hace el Señor? Necesito que vaya, o sea, se necesita que siga sanando, que siga resolviendo. ¿Se fijan? Y estando allá José dice, bueno, pues, ¿se acuerdan de las 3 reglas de fe que ya hemos aprendido acá? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Todo es para mi más alto bien, todo lo está bien del Señor y algo voy a aprender. En ocasiones, a pesar de tomar la decisión correcta o más funcional, escucha esto, que tú digas, esta era la más correcta, esta es la más funcional, esta era la mera buena, la decisión más mejor. Aún así, podríamos vivir consecuencias no tan gratas, pero sí con un propósito superior y eterno. O sea, José podría decir, oye, yo que intenté así con la esposa de mi Amón, pues no entrar en conflicto, yo estaba en paz, yo la dejé, ya me mintió, o sea, mintió sobre mí y ahora ya estoy en la cárcel. O sea, según yo era la decisión más funcional, yo qué me equivoqué, yo qué hice, en qué, sí. Pero hay consecuencias que no son tan gratas, pero aún así el propósito es superior y eterno. Que José fuera a la cárcel era porque Dios le estaba permitiendo para evidenciar algo que aún debía resolver. ¿Sí? Algo que aún debía resolver José. Y José estaba a punto de entenderlo. José estaba a punto de saberlo. Te adelanto que José no estuvo unos días en la cárcel. Pudo haber estado unos días. Pero su pase de salida le dijo, José, no me olvides. A lo que definitivamente este pase de salida lo olvidó. Así que se quedó en total José por mínimo 2 años en la cárcel. 2 años. Se estaba probando la paciencia de José. La técnica que nos quedamos el día de hoy es la técnica de José. Una técnica sencillita, una técnica que es en verdad un trabajo muy sencillito. Y es funcional, y es de valor, y suma, y contribuye. Lo que pase después, a lo mejor no vamos a tener injerencia. Si mienten sobre ti, si dicen sobre ti, si te difaman, si lo que no van a poder, o sea, no podemos decir nada, no podemos, controlar que no pase lo que otros digan, si no podemos. Pero tú y yo sabemos que nuestra decisión, con base en la palabra, está respaldada por el Señor. Tú y yo sabríamos y sabemos y conocemos que estamos respaldados por el Señor.
Familia, la siguiente vez que se ponga sobre ti la tentación de hacer tu voluntad, de buscar este placer inmediato, de buscar esta reacción inmediata. Es más, ni siquiera buscar, porque las reacciones no se buscan así, suceden, son reacciones. La próxima vez que llega a nuestra vida este deseo de querer nosotros así decir las cosas, aventar los comentarios así, sin filtros y sin conciencia, cuando seamos así como animales, cuando de pronto nos pegue esto, esforcémonos por practicar esta regla. Huir y salir. Huir y salir. No hay más. No se necesita más. Lo que los demás hagan, lo que los demás digan, no tenemos injerencia, no nos preocupamos por eso. El Señor nos va a llevar y si hay que ir a la cárcel, llegaremos a la cárcel, pero nosotros sabremos que tenemos el respaldo del Señor. Estamos en el equipo ganador. Amén, familia. José hoy nos deja una enseñanza enorme, que aunque su carácter se estaba trabajando, aún no terminaba y debía y requería ser de verdad pasado por la experiencia de la cárcel. Querida familia, hasta aquí nuestro episodio del día de hoy.